Buenos días, Ligia. ¿Tuvieron la oportunidad de leer con respecto al temario que les mencionaba en la semana? Yo sí ve que inclusive le pregunté, pero no sé qué problemas tenga yo de mi plataforma o no sé si sea en general, pero no, de hecho hoy en la mañana intenté nuevamente ingresar a plataforma y no me permitió. Me decía que estaba mal mi número, digo, sí, pues mi número de alumno o el usuario o la contraseña y o sea, son las que están por default ya metidas en mi Google Case y no quiso entrar. O ya. Bueno, vamos a revisar, permítanme tantito las diapositivas, ya para que quede de una vez por todas claro. En cuanto a enfoque docente, alguna se piensa dedicar a la docencia, no de lleno como a ser docente, por decirlo de alguna forma, sino a capacitación docente, áreas administrativas o directivas de centros escolares. Hasta ahorita yo no, profe. Creo que nadie, ¿verdad? Bueno, vamos, les voy a compartir pantalla y educación sombra. Ay, Andy, me agarras fuera de ritmo. A ver, explícame un poquito. Profesor de educación sombra se refiere a los profesores que son el apoyo principal de los niños que sufren de alguna discapacidad motriz o mental. Una disculpa al sistema educativo. Estaba pensando nada más en docencia general, perdón, Andy, tienes razón. Muy bien. Híjole, me vas a ayudar muchísimo aquí en la clase porque son diferentes las competencias, las habilidades que se desarrollan. O sea, no diferentes, pero sí tienen un grado de calidad alto, ¿no? Vamos a revisar la clase. Ya vimos un poquito a Perenu. Vamos a ver a John Dewey. ¿Ok? ¿Me ayudas? ¿Han escuchado de John Dewey primero? No, Creo que no. ¿No? Nada, 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 absolutamente nada. no, profe. Ok, bueno, me van a ayudar una diapositiva y una diapositiva para irnos muy, muy rápido, y cerrar el tema. Inicias, Andy, por favor. Sí, profesor. John Dewey, Burlington, 1859, Nueva York, 1952. Filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano. John Dewey nació en una ciudadela del yaquinismo de Nueva Inglaterra, en el seno de una familia de colonizadores de humilde origen, el mismo año en que apareció sobre el origen de las especies de Darwin. El yaquinismo y el darwinismo fueron dos puntos iniciales de una actividad filosófica que, empezada en una época hoy arcaica, había que terminar en 1952, y de una filosofía cuyas repercusiones mundiales se dejan sentir aún en nuestros días. Adelante, Ligia. Los fundamentos no racionales del pensamiento de John Dewey se apoyan en la tradición yanqui de la práctica, del obstinado empirismo y del sentido común y nada absurdo, procedentes, por lo menos, de los tiempos de Benjamin Franklin, quien, como Dewey, consideró objetivos legítimos la mentalidad y el método experimentales. Según parece, las tradiciones más estrictamente filosóficas y morales de Nueva Inglaterra, denominadas normalmente puritanismo, no dejaron huella en nuestro autor. La estructura racional por él, erigida sobre los mencionados fundamentos, derivó originariamente de Darwin. En el pensamiento de Dewey, la mente humana es un producto de la evolución biológica, un instrumento que, como el cuello de la jirafa, se ha ido desarrollando para permitir la adaptación
y supervivencia del organismo en el mundo físico. La inteligencia, pues, debería ser utilizada, juzgada y modificada de acuerdo con su eficacia práctica de instrumento de subsistencia. Ok, muy bien. ¿Alguna de las dos ha escuchado hablar del pragmatismo? Yo sí, pero sinceramente no recuerdo su definición. Permítame un momento y Sí, sí, sí. le puedo decir algo referente. Ya, ya me acordé. Adelante, adelante. Significa la práctica, bueno, o es denominada como práctica inteligente. Muy bien, ¿por qué? Mm, es un proceso, ay, perdón, en el que de la teoría se extrae la práctica y se aplica de nuevo a la práctica. Por ejemplo, A ver, un ejemplo, permítame pensar en uno que no sea vas muy, tan complicado. vas muy bien. De hecho, estamos generando algo similar, ¿eh? Mm, A ver, repíteme los principios. bueno, como tal no sé cuáles son los principios, pero estoy consciente de que es una práctica filosófica y está centrada en la vinculación de la práctica y la teoría. De la teoría se da a la práctica y nuevamente la práctica. Supongo yo e imagino que es como para afinar ciertas cosas que de la filosofía, bueno, perdón, que de, que de la teoría con la ¿No si primer estabas bien? práctica se, se agudice o ¿cómo podría decirse? Se Magnifique. especialice, tal vez. Ok, Por ok. ejemplo, no sé, algún ejemplo supongo yo que es tal vez realizar una petición. Una petición, ¿de qué forma? Por ejemplo, si es teoría, podría decir, em, puedes hacerme un flan y en la práctica puedes hacer un flan napolitano y la próxima práctica puedes hacer un flan de Nescafé, porque ya hiciste la primera práctica y ya hiciste uno, digamos que tradicional, y con la próxima práctica puedes agudizar o perfeccionar el primero. Sí, ok, estamos muy cerca. Dewey nos menciona sobre una teoría instrumentalista, ¿no? Que da origen a lo que después se conoce como pragmatismo. Es utilizar esta parte de la lógica este, a través del conocimiento, de decir, bueno, ya sabes realizar algunas cosas. Ahora vamos a realizarlo en el terreno de lo educativo y del aprendizaje. Esta fue una teoría experimental. Dewey es uno de los principales representantes de las teorías pedagógicas experimentales y las ponía a leer las primeras dos diapositivas porque con base en su historia de vida, perdón, es como el autor va desarrollando su teoría. ¿Sí? El yanquismo, ¿ustedes recuerdan algunas películas de los barrios yanquis? Sí, ay, no sé si tengo activado el micrófono. Sí, no, sí, sí, a ver, Así. platíquenme un poco. Pues básicamente es como de la historia de Estados Unidos y lo eran llamados yanquis por los indios pieles rojas por ser pues caucásicos. Bueno, eso es hasta de lo que yo tengo entendido.
Ok, ¿recuerdas y alguna se ponen a figura? cambiar. Muy bien, ¿recuerdas eh, alguna figura que represente este movimiento? ¿Qué era un movimiento o una forma de pensar? Mm, yo creo que era un movimiento Por ejemplo, algo aquí en Latinoamérica. de ¿Alguno ha visto, yanquis. alguno Por ha ejemplo, hay visto, un ejemplo muy burdo de yanquis como la comida. por La fast ejemplo, food es llamada comida de ok, yanquis. ok, ¿por qué? Porque es algo muy representativo de la cultura, ¿sí? Sí, Es algo muy, muy acuñado para cierta población de la gente. Ok, Dewey se daba cuenta a través de estas dos teorías, de la teoría del evolucionismo y del yanquismo, de este movimiento, bien, este, que los seres humanos, desde un punto de vista filosófico, tenían la oportunidad de adaptarse a través de los instrumentos y de los estímulos que el contexto les daba. Ejemplo, situaba el fin de la educación en el adiestramiento de los hombres, en la adaptación a su ambiente y en la reconstrucción de este mismo de la manera más adecuada a sus deseos y necesidades. ¿Qué queremos decir con esto? pues básicamente era un movimiento que era como muy cerrado de filas porque era principalmente para la gente blanca, el yanquinismo. Sí, Entonces piensan justamente en las necesidades de la gente blanca, no incluyen a más personas, eh, en este caso me refiero a, por ejemplo, que fueran de otra etnia. ok, ya le diste a un punto clave y es, estamos hablando ya un poco del pragmatismo de manera específica. Él decía que a través de este instrumentalismo, el ser humano, a través de todos sus esquemas cognitivos, era capaz de adaptarse al ambiente y reconstruirlo a partir de lo que él necesitaba o lo que él deseaba en ese momento. Ejemplo, tú ahorita te estás adaptando al conocimiento del tema a partir de tus deseos y necesidades. Dewey decía que eso era algo inherente a la naturaleza del ser humano y que de acuerdo a la concepción filosófica del conocimiento, él podía desarrollarse, podía generar una capacidad adaptativa a diferentes contextos, pero que esta capacidad adaptativa a estos contextos iba a estar supeditada al deseo y a las necesidades. No siempre iban a estar presentes las dos, en algunas ocasiones el deseo, en algunas ocasiones las necesidades, pero dependía mucho del deseo y las necesidades de cada persona. Por ejemplo, Andy cambia con Ligia y con Leti de contexto y sus deseos y sus necesidades son diferentes. Entonces, su proceso de adaptación, por ende, sería Por necesidad. diferente, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Ahora, Dewey nos hablaba de algunas situaciones, ¿no? Ejemplo, ¿alguna vez han tenido una idea que hayan emprendido o que hayan realizado? A mí solo me tocó ser espectador. ¿Por qué? Pues sí he tenido ideas, pero no las he llevado a cabo por ¿Por qué? diferentes, pues por ejemplo, no sé, la vez que quise hacer paquetes de mascarillas para una noche de pijamadas, digamos, y vender eso, pero por falta a lo mejor de recursos económicos no llevé a cabo esa idea. Es un ejemplo. Ok.
Bueno, ayúdame leyendo la diapositiva, Andy, aquí en esta parte. Y al A final, partir, cuando termines, perdón, ujú, cuando termines esta parte, me recuerdas el concepto de pragmatismo, por favor. claro. He aquí los elementos de juicio empleados por Dewey en la comprobación de la verdad y el valor de una idea. ¿Funciona? ¿Produce resultados provechosos? Como en otras partes, el problema de lo provechoso, o sea, la cuestión fundamental de la ética clásica, no tuvo en la obra, no tuvo en la obra de nuestro autor una respuesta satisfactoria. El provecho se ve equiparado en general a lo que determina el crecimiento, el progreso, el mejoramiento, el desarrollo, la evolución. En la base de estas vagas nociones racionalistas existía cierto horror irracional de lo inmóvil y fijo. Nos hallamos, pues, ante la convicción típicamente norteamericana según la cual la inmovilidad es, por sí misma, algo maléfico, en tanto que el movimiento y el cambio resultan, ya que por ello son los beneficiosos. Ok, definición de pragmatismo. Permítame. Es que como estoy afuera, No hay problema, no hay problema. el pragmatismo, teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos. El pragmatismo fue propagado como corriente filosófica por el psicólogo norteamericano William James. Tendencia a conceder primicia al valor práctico de las cosas sobre cualquier otro valor. El pragmatismo juega un rol importantísimo en el trabajo. Ok, entonces podemos encontrar en el pragmatismo eh, que le vamos a encontrar una funcionalidad a la práctica. Por eso preguntaba si habían tenido alguna idea, porque quizá dices, ah, tengo esta idea, voy a tener gasolinerías VIP, ¿no? Como nosotros los nobles. Pero a ver, empiezo a vislumbrar todas las alternativas y ver que quizá no va a ser una gran idea o que voy a tener limitantes o que voy a tener problemas. Y si no le encuentro una funcionalidad, esta idea es desechada. Pero a medida que le voy encontrando una funcionalidad y que las consecuencias de esta práctica no solo me van a servir a mí, sino le van a servir a los demás, voy aprobando y acrecentando la idea de que pues sí, la teoría de que esta idea es buena. ¿Sí? En el terreno docente, ¿dónde lo aplico? Por ejemplo, fijarte en las necesidades de tus alumnos. Ok, ayúdame leyendo esta parte, Andy, y desarrolles el ejemplo, por favor. La verdad, lo que hace el pragmatismo es dejar de poner atención en la sustancia, la esencia, la verdad absoluta o la naturaleza de los fenómenos, para atender a sus resultados prácticos. Así, el pensamiento científico y filosófico ya no tienen como finalidad conocer verdades metafísicas, sino generar las herramientas necesarias para que podamos hacer uso de lo que nos rodea y adaptarnos a ello según lo que se considera adecuado. En otras palabras, el pensamiento solo es válido cuando es útil para asegurar la conservación de ciertos modos de vida y sirve para garantizar que tendremos las herramientas necesarias para adaptarnos a ellos. La filosofía y el conocimiento científico tienen un propósito principal: detectar y satisfacer las necesidades. Ok, Bueno, haciéndolo como más básico pragmático. el concepto, digamos, exacto, más pragmático, Ajá, es justamente eso, ser una persona pragmática es ser una persona muy práctica. ok. ¿Una No práctica en qué sentido? En una práctica en que, práctica funcional, ¿sí? En una Profe, práctica útil, ¿puedo dar un ¿sí? ejemplo, Adelante, profesor? Leti. Bueno, por lo que escuché, sería, por ejemplo, que
no sé, en grado de primer año. Quiero enseñar a leer a los niños. Entonces, hago mi plan y todo, pero pues a la hora, no sé si tengo un niño con autismo, otro con TDA, no lo sé. Y el caso que cuando lo quiero aplicar, pues no me funciona con ellos dos. Entonces tengo que hacer cambios, tengo que adaptarme a las necesidades de los niños y conforme vaya yo trabajando con ellos, pues voy haciendo esos cambios para que los niños vayan aprendiendo, o sea, conforme a la práctica. Quiero entender Ok, que es así, ¿no? ya le diste un concepto clave que revisamos al inicio de la clave, y al inicio de la clave, al inicio de la clase, que es adaptarse a las necesidades de los alumnos. ¿Sale? Si el alumno no tiene esa necesidad, va a ser muy complicado que podamos desarrollar en él algún estilo de aprendizaje. Sí, al inicio de la clase comentábamos que esta teoría es criticada, espérenme tantito, porque menciona como el fin último de la educación Voy, a, a la adaptación a los ambientes de acuerdo a los deseos y necesidades de cada persona. El pragmatismo, bueno, más que un modelo eh, mm, curricular, si ustedes lo quieren ver así, más que una forma de enseñar o de aprender, es un modelo filosófico de cómo una persona puede concebir la vida, ¿sí? Y si no generamos ese interés como docentes, si estamos viendo que el alumno no tiene esas necesidades, ¿qué sería lo ideal para conducirlo a un enfoque pragmatista o pragmático, dicho de una mejor forma? Si no tiene los intereses o el deseo de este enfoque, ¿cómo lo llevamos? Podemos buscar formas de crearle esa necesidad o interés al alumno en este caso. Por ejemplo, haciéndolo parte, dándole a conocer la forma en mi forma pragmática en la cual yo veo la vida. Sí, que se interese, que desee aprender más. ¿Sale? Ahí es donde yo voy a llevarlos de una teoría a un modelo filosófico, de un modelo filosófico a un enfoque, de un enfoque a una adaptación curricular. Cuando yo, docente del siglo XXI, aprendo a dominar todas las teorías, porque me las sé y me sé los principios y me sé los conceptos, ahí ya estoy del otro lado. Y del otro lado, o por el otro lado, me refiero a ya domino los terrenos pedagógicos. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok, ahora me van a ayudar a dominar esos terrenos pedagógicos con las conceptualizaciones de Matthew Lipman. Adelante, una la va a leer Andy, una Ligia y una Leti, por favor. ¿Se alcanzan a ver o lo hago más grande? Sí, ¿quién quiere comenzar, chicas? Empiezo. A ver si alcanzo a leer también. Ay, no sé cómo se dice, profe. Matthew ¿Cómo se Lipman. pronuncia? Matthew Lipman. Eh, 24 de agosto de 1926, 1922, 26 de diciembre de 2010. Fue un filósofo, educador, lógico e investigador sobre pedagogía estadounidense. Lippmann fue casi no veo, está chiquitito. Fue el iniciador, el teórico y el líder en el desarrollo de la filosofía para niños. Su trabajo tuvo como objetivo promover la enseñanza generalizada de la filosofía, una adaptación del contexto, de la capacidad de pensar por sí mismo. Lippmann desarrolló una teoría y práctica inspirada en el trabajo de John Dewey, que se convierte en totalmente innovadora creación de un pensamiento racional
talleres creativos a través de una discusión filosófica para niños o adultos. El conjunto se apoya en las novelas filosóficas, narrativa manual y libros, guías didácticas. Su primera novela filosófica, El descubrimiento de Harry Staumer, para niños de 10 años, muestra las etapas de los niños para llegar a la lógica formal. Mucho más que permitir a los niños y a los jóvenes científicos un aumento de las habilidades académicas, la atención y el ideal de Lippmann a través de su método es el, es el desarrollar el pensamiento crítico o la razón a cada individuo. Raz- Razón se entiende aquí en el sentido humanista de la Ilustración como facultad del sentido común que se opone a las pasiones y el oscurantismo. Esta razón o el pensamiento reflexivo garantiza la libertad del pensamiento considerado en sí mismo y por lo tanto las libertades civiles que se expresan a través de la democracia, donde el bien común se realiza mediante el intercambio de las ideas, el respeto y la escucha. Ok, hasta aquí, ¿qué podemos rescatar del autor? Es como comentaba hace un rato, ¿no? De que lo que quería es que los niños aprendieran, o sea, reflexionen sobre las cosas y ellos mismos crearan como un pensamiento racional, Ok, es como el decía lo desarrollo del, del... Dime. como decía lo de hace un ratito, que si alguien ya había hecho algo, o sea, una idea y que lo haya hecho tal y como lo pensó. Ok, ¿saben qué es mayéutica? No, ok, la mayéutica es un estilo filosófico de dar paso al conocimiento a través de preguntas. Matthew Lipman retoma los estudios de Dewey y desarrolla su teoría a través de esto, de teoría y práctica, de llevar al terreno de lo humano, por decirlo de alguna forma, estas conceptualizaciones que todo mundo tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Y que son diferentes dependiendo de la creatividad, las necesidades y los deseos de cada niño. Filosofía para niños es una propuesta educativa que brinda a los niños instrumentos adecuados en el momento en que comienzan a interrogarse acerca del mundo y de su inserción en este. Todos los que hemos tenido hijos sabemos que a cierta edad eh, los niños empiezan con la etapa del ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque están tratando de entender el mundo en el que viven. Este programa sistemático y progresivo está de filosofía para niños, está diseñado para niños y adolescentes desde los 3 años hasta los 18, a partir de temas tradicionales de la historia de la filosofía, mediante un conjunto de pautas metodológicas cuidadosamente planificadas, experimentadas, que rescatan la curiosidad, el asombro de los niños y las niñas, y se propone estimular y desarrollar el pensamiento complejo, lo que conocemos como el High Order Thinking, del otro lado de una comunidad de indagación. Es decir, no le estamos enseñando al niño contenidos, ¿sí? Le estamos enseñando al niño a qué cosa, A preguntar correctamente. a preguntar, a pensar, a cuestionarse, a reflexionar, a analizar, a sintetizar, ¿sí? Si el tema requiere que tenga capacidad de abstracción. Por ejemplo, si el tema es el arte, va a tener capacidad de abstracción. Si el tema son secuencias de números, no le vamos a enseñar, después del uno sigue el 2, después del 2 sigue el 3. Le vamos a enseñar que existen elementos que por su similitud o por su campo semántico
o sobre su campo tácito pertenecen a una misma familia semántica o tácita. ¿Sí me explico? Y no le estamos enseñando el tema, no le estamos enseñando que después del uno sigue el dos, le estamos enseñando a pensar de una forma que pueda resolver ese y otros problemas a través del estudio de la filosofía. ¿Sí? Ahora, yo como docente, ¿cómo puedo llegar a eso? ¿A, a qué, profesor? ¿Puede formular nuevamente la pregunta? Yo como docente, ¿cómo puedo llegar a un pragmatismo como el de Dewey y como el de Lippmann? Mm, aprendiendo a conocer las necesidades de mis alumnos, practicar sobre ello y generar también en mis alumnos el interés hacia el tema, Y en mis y que docentes, se formulen preguntas. Y en los docentes, ser más, um, ay, es que no encuentro la palabra, pero o sea, compenetrarse más con sus alumnos y las necesidades de cada uno. eso podría ser un valor agregado muy bueno a tu práctica. Pero, por ejemplo, estos son enfoques docentes, que lo estoy viendo desde aquí, luego lo veo desde aquí, pero si yo domino el todo, que no muchos lo hacen, si yo domino el todo, va a ser más fácil para mí explicar cualquier situación, porque a lo mejor tengo niños pragmáticos, tengo niños experimentales, tengo niños que aprenden por competencias, tengo niños que aprenden de acuerdo a un diseño curricular sistémico, y ya me puedo dar cuenta son mis niños. Es decir, es como ponerme unos lentes que analicen absolutamente todo y me digan a esta persona enséñale esta forma, a esta persona enséñale esta forma. Cambian 2 minutos, lo que platicamos la clase pasada, cambiaron 2 minutos, se generó otro ambiente de aprendizaje, otra dinámica del grupo y tengo la capacidad de cambiar a otro enfoque sin desechar mi planeación. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto de los temas? No, profe, No, gracias. ninguna. Ok, No, para profe, la gracias. siguiente clase vamos a tener a Argudín y a Ruiz. Se los voy a mandar ahorita al grupo para que lo vayan investigando. Y cualquier cosa, pues ahí estamos pendientes. Nos vemos, que tengan un bonito fin. Gracias, profesor. Igualmente, Igualmente. profe. ¿Va a dejar Igualmente, tarea? profe, hasta Es luego. pregunta. No, no, continúen con su proyecto porque sé que está algo complicado. Ok, gracias. Bye.